Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial, listos para sumergirnos en un tema que ha generado un verdadero torbellino de especulaciones y titulares, la verdad detrás de la reciente fiesta de nuestro querido Can Yaman. Sí, lo sé, el tema suena jugoso y créanme, lo es. Hemos sido testigos de una avalancha de rumores, teorías descabelladas y finalmente nuestro carismático actor ha decidido poner las cartas sobre la mesa, desgranando lo que realmente sucedió. Así que si quieres adentrarte en los entresijos de este evento, comprender por qué ha habido tanto revuelo y escuchar de primera mano la versión del propio Can, te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Y antes de que se me olvide, un pequeño recordatorio amistoso: si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Dale al botón de suscripción y activa esa campanita para asegurarte de que no te pierdas ni una sola de nuestras publicaciones. Vamos a desgranar esta historia. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? La fiesta en cuestión, para quienes la han seguido de cerca, se celebró hace unas semanas. Y como suele ocurrir cuando una celebridad del calibre de Can Yaman es el protagonista, las redes sociales se convirtieron en un auténtico hervidero de información, fotos, vídeos, y por supuesto, un sinfín de teorías que volaban más rápido que una bala. Inicialmente todo parecía ser una celebración más, un evento normal y corriente para un actor tan exitoso y con una vida tan expuesta al escrutinio público. Sin embargo, el encanto inicial pronto se vio empañado por una oleada de comentarios y rumores que insinuaban que algo no iba del todo bien, que quizás la fiesta no era lo que las apariencias sugerían. Se hablaba de tensiones latentes, de un ambiente incómodo, incluso de alguna que otra disputa velada. Y es que en el vertiginoso mundo de las celebridades, un pequeño detalle puede transformarse en un titular gigantesco en cuestión de minutos. Y eso, precisamente, fue lo que sucedió. Lo que más captó la atención del público y de los medios fue la aparente desconexión entre la imagen pública cuidadosamente proyectada y las sensaciones, a menudo sutiles, que algunos asistentes transmitían o que se rumoreaba que habían experimentado. Había quienes afirmaban que a pesar de las sonrisas forzadas y las demostraciones de alegría aparente, la felicidad no era del todo genuina, que existía un trasfondo oculto, una realidad que escapaba a las cámaras. Y ante el silencio ensordecedor, ante la ausencia de una explicación oficial, la imaginación colectiva se desbocó. Se inventaron mil y una historias, desde problemas personales de Can, pasando por desacuerdos con algunos invitados específicos, hasta supuestas tensiones en su relación profesional, ya sea con su equipo, con productores o incluso con otros actores. Un verdadero cóctel de chismes y especulaciones, como suele ser el patrón en estos casos cuando la información oficial es escasa. Y es precisamente en este punto álgido de la especulación donde entra en juego el tan esperado discurso de Can Yaman. Él mismo reconoció en su momento que las especulaciones habían alcanzado un nivel insostenible, un punto en el que ya no podía ser ignorado, y que sentía la imperiosa necesidad de aclarar las cosas, de poner fin a las conjeturas infundadas. Imaginen por un momento la presión, ver cómo se tergiversan sus acciones, cómo se sacan conclusiones precipitadas sin tener la más mínima idea de lo que realmente ocurrió en la intimidad del evento. Es completamente natural que en algún momento uno decida tomar las riendas de la narrativa, recuperar el control y ofrecer su propia versión de los hechos. El discurso, que fue compartido a través de sus canales oficiales en redes sociales, generó una expectación enorme y debo decirles, desde mi perspectiva, que me pareció un mensaje notablemente sincero y directo. No intentó evadir las preguntas incómodas, sino que las abordó de frente con una honestidad refrescante. Can Yaman comenzó su alocución explicando el propósito fundamental de la fiesta. Detalló que la celebración se organizó con una intención muy personal: conmemorar un logro significativo en su carrera y en su vida, un hito que deseaba compartir en un ambiente de alegría y cercanía con las personas más importantes para él. Quería un momento de desahogo, de celebración genuina, de conexión con su círculo íntimo. Sin embargo, admitió con una franqueza admirable que las expectativas y la realidad a veces toman caminos divergentes. Reconoció que quizás la energía que él pretendía transmitir, la vibra de celebración que buscaba contagiar, no fue percibida de la misma manera por todos los presentes. Y aquí reside uno de los puntos clave de su discurso: la intrincada diferencia entre cómo uno se siente internamente y cómo esa sensación se proyecta externamente. A veces, por mucho que uno intente proyectar felicidad y celebración, pueden existir preocupaciones subyacentes, pensamientos intrusivos que pesan en la mente y que inevitablemente, de una forma u otra, pueden filtrarse.
Uno de los aspectos más intrigantes y reveladores de su discurso fue cuando abordó la omnipresente presión mediática y las elevadas expectativas del público. Kanyaman hizo hincapié en que, al ser una figura pública de su magnitud, se encuentra constantemente bajo el implacable escrutinio de los medios de comunicación y de sus miles de seguidores. Y esta vigilancia constante, esta sensación de estar siempre bajo el microscopio, puede afectar de manera significativa la forma en que uno vive y experimenta momentos que, en teoría, deberían ser puramente privados y personales. Expresó con claridad que en ocasiones siente que no puede simplemente ser el mismo, que se ve obligado a cumplir con una imagen preestablecida, una versión idealizada de sí mismo. Y esto, créanme, es una situación con la que muchos de nosotros, aunque no seamos famosos, podemos empatizar hasta cierto punto. La presión social, la necesidad intrínseca de aparentar, de mostrar una fachada que quizás no siempre se alinea con el estado emocional real del individuo. También hizo una referencia explícita a la diversidad de asistentes a la fiesta. Señaló que hubo invitados que quizás no compartían la misma sintonía emocional que él, o que no estaban en el mismo estado de ánimo optimista. No entró en detalles escabrosos o específicos sobre quiénes eran estas personas o las razones exactas de su posible distanciamiento anímico, pero sí dejó patente que no todos los presentes compartían la misma alegría desbordante o el mismo propósito principal de la celebración. Esto, según su explicación, pudo haber contribuido a la creación de una atmósfera que, vista desde fuera o interpretada por aquellos que no estaban al tanto de las circunstancias subyacentes, pudo parecer tensa, artificial o simplemente menos eufórica de lo esperado. En otras palabras, la mera diversidad de estados de ánimo y de intenciones entre los invitados pudo ser un factor determinante en la percepción general del ambiente. Otro punto crucial que destacó fue la importancia fundamental de la autenticidad en las interacciones humanas. Kanyaman insistió en que su intención no era simular una felicidad que no sentía en ese preciso instante, pero tampoco deseaba que la fiesta se viera completamente empañada o ensombrecida por sus pensamientos o preocupaciones internas. Buscaba un equilibrio delicado, un punto medio, y quizás, en ese intento de mantener la armonía, no logró alcanzar la perfección que deseaba. Explicó que sus intenciones eran, en esencia, puras y nobles: celebrar un momento importante y expresar gratitud a las personas que lo apoyan incondicionalmente. Pero las apariencias, como bien sabemos, pueden ser increíblemente engañosas, y la percepción externa no siempre se corresponde con la realidad interna. Lo que me pareció particularmente valiente y admirable de su parte fue su disposición a admitir que en ocasiones, la sobreexposición mediática y la constante atención pueden llevar a que los hechos sean magnificados de forma desproporcionada o distorsionados hasta el punto de perder su significado original. Él sintió que la fiesta, estaba concebida como un evento íntimo y personal, se transformó abruptamente en un foco de atención mediática intensiva, y las interpretaciones de lo sucedido se extendieron mucho más allá de lo que él había planeado o imaginado. Habló con franqueza sobre cómo las redes sociales, si bien son una herramienta de conexión increíblemente poderosa y democratizadora, también pueden ser una fuente prolífica de malentendidos, de juicios precipitados y de críticas injustificadas. Kanyaman también aprovechó su discurso para hacer un llamado a la empatía y a una mayor comprensión por parte del público. Pidió a sus seguidores que intentaran mirar más allá de las imágenes filtradas, de los titulares sensacionalistas y de las narrativas simplificadas, y que consideraran la compleja realidad de que, detrás de cada figura pública, existe un ser humano con sus propias emociones, sus propias batallas internas y sus propios momentos de fragilidad y vulnerabilidad. Quería que se entendiera que él no es una máquina de sonrisas perpetuas y celebraciones constantes, sino una persona que, como todos, tiene días buenos y días no tan buenos, momentos de fortaleza y momentos de duda. Y algo que resonó profundamente conmigo, y estoy seguro que con muchos de ustedes, fue cuando mencionó que a veces, las personas que están más cerca de uno, que supuestamente tienen acceso a información más directa y privilegiada, son precisamente las que más fácilmente se dejan llevar por los rumores o por las opiniones externas, contribuyendo así a la creación de un círculo vicioso de desinformación. En esencia, lo que Kanyaman quiso transmitir con su discurso es que la fiesta fue un evento complejo, impregnado de diferentes dinámicas internas que no fueron evidentes ni accesibles para el público general. Que hubo momentos genuinos de alegría y celebración, sí, pero también hubo sus matices, sus reflexiones internas y la presencia de diferentes energías coexistiendo en el mismo espacio. En resumen, la verdad de su fiesta, según la propia confesión de Kanyaman,
no se trata de una historia de drama exagerado o de un conflicto escandaloso, sino más bien de una profunda reflexión sobre la complejidad inherente a la vida pública, la abrumadora presión de las expectativas sociales y mediáticas, la importancia insoslayable de la autenticidad y la sutil, pero crucial, diferencia entre la imagen que proyectamos externamente y lo que realmente sentimos internamente. Él no buscó culpar a nadie en particular, sino más bien ofrecer su perspectiva personal, su propia interpretación de los acontecimientos y solicitar un poco de comprensión y empatía. Quiso dejar perfectamente claro que, a pesar de todas las especulaciones y las conjeturas, su intención principal era celebrar un momento importante y agradecer el apoyo de quienes lo rodean. Y si algo no salió exactamente como se esperaba, fue debido a una amalgama de factores humanos, emocionales y circunstanciales. Creo que este discurso nos deja una lección invaluable y sumamente relevante para nuestra era digital, que no debemos dar por sentado todo lo que leemos o vemos en las redes sociales, especialmente cuando se trata de la esfera privada de las personas. Es extraordinariamente fácil emitir juicios desde la comodidad de nuestro sofá, pero detrás de cada publicación, de cada evento, de cada declaración, existe una historia mucho más compleja y matizada, una que solo las personas directamente involucradas pueden conocer en su totalidad. Can Yaman, al compartir su versión con valentía y transparencia, nos invita, implícitamente, a ser más críticos con la información que consumimos y, sobre todo, a ser más comprensivos y menos proclives al juicio precipitado hacia los demás. Así que ahí lo tienen, la perspectiva de Can Yaman sobre lo sucedido en su tan comentado evento. Espero sinceramente que este análisis les haya resultado interesante y les haya proporcionado una comprensión más clara y matizada de la situación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Les parece válida y convincente la explicación de Can? ¿Consideran que las celebridades deberían ser más transparentes sobre sus vidas privadas, o creen firmemente que deberían tener el derecho absoluto a su privacidad, sin necesidad de justificar nada? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Su opinión es increíblemente valiosa para nosotros y enriquece enormemente nuestras discusiones. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron informativo, no olviden dejarle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que todos estemos al tanto de esta noticia y de las reflexiones que genera. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para apoyarnos y para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Prometemos seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.